¿Qué tal? Buenas noches, Seferino, Claudio. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, sí, sorprende porque contrastan en parte con otras cifras, como vos mencionabas muy bien, las que hace venta minorista de CAME o lo que releva el INDEC. Cuando uno se mete un poco a mirar el número en detalle, lo que ve detrás de esta expansión fuerte, por cierto, 21% de aumento en la comparación interanual en cuanto a unidades. Cuando uno mira qué son los bienes que más se venden, que arrastran un poco ese número, lo que más creció de todo fueron notebooks, Mm, 173% de aumento, colchones, 91% de aumento, colchones isomías, tablets, 91% de aumento, TV, 60%, y después otros ítems como celulares y más que están en el orden del 30%. Entonces, primero digamos, cinco o seis bienes o categorías de bienes que te impulsan ese alza de las ventas, que no se ve reflejado en estos otros índices porque ponderan otros ítems que claro, por ahí no se venden a través del Mercado Libre, ¿no? claro, no vas Eh, a ir al supermercado a pedir una notebook. Probablemente no, pero incluso el INDEC tiene tenemos datos recién al segundo trimestre que ya parecen prehistóricos, pero bueno, es lo que hay de indicadores de ventas de electrodomésticos y ahí no hay nada tan positivo, o sea, están todos en el orden del menos 20% en la comparación interanual, que da 20% positivo en la comparación que hace Mercado Libre, ¿no? Así que yo te diría que en general me parece que, como venimos viendo en todo lo que tiene que ver con la actividad económica, hay mucha dispersión sectorial, hay dispersión entre sectores, entre tipos de bienes y entre cadenas también probablemente de ventas, ¿no? No creo que sea la dispersión, un poco engloba todo y entonces se te hace difícil a veces decir, che, bueno, pero ¿y esto y aquello? ¿Dónde estamos parados? Y sorprenden un poco más los datos, el segundo motivo es que justo se conocen en un periodo en el cual las encuestas al presidente le empiezan a dar un poquito, no Claro, digamos negativa, pero menos positivas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues si las ventas están creciendo a este ritmo, la gente empezó a perder el miedo a consumir, no deberían reflejarse tantas negatividades, digamos, desde el punto de vista de cómo ve la gente la economía, qué piensa la gestión presidencial y así sucesivamente. Claudio. No, otro de los datos que es interesante a partir de lo que decía Luis es que la propia CASE, ¿no? Que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, lo que dice es que cerca del 18% de las ventas totales, ¿sí? De las empresas son del canal online, ¿no? Entonces, esto también, y hay que ver ahí qué porcentaje es de Mercado Libre, por supuesto, pero uno ahí puede ya entrever que esa mejora que muestra Mercado Libre es parcial a partir de esa parcialidad que el 18% en general, no en promedio de las ventas de aquellos que tienen locales físicos y locales digitales, lo venden a través de plataformas web. Entonces, me parece que es interesante ese dato de esa representación, porque además también se suma con otro dato que me parece que es interesante de lo que suma Luis, es que el crecimiento interanual en venta en dólares, ¿sí? Cuando uno mira el otro gráfico que muestra el informe de Mercado Libre, uno ve que hay un crecimiento, ¿no? Del 7% o del 10% interanual en septiembre, pero ahí obviamente la incidencia del Claro, dólar y de los insumos que se compraron, en este ranking que contaba Luis antes, también impacta. Con lo cual yo creo que
Es una mejora, sí, en una plataforma que es la plataforma donde más ventas se hacen en términos online, en términos digitales, pero es una foto chiquita y particular, y sumo un tercer dato, que es que cuando uno habla con las grandes cadenas de supermercados, ¿sí? Lo que te dicen es que en promedio, en Capital Federal, el consumo prácticamente se mantuvo en cuanto a unidades, pero lo que se ve es una baja muy grande en el primer y el segundo cordón, ¿no? de AMBA. Con lo cual, de nuevo, esto que dice Luis, estas dispersiones que hay intercadenas, en cadenas entre las localidades, empieza a mostrarse cada vez más también. Claro, pero no ven ustedes que es una cuestión casi de sentido común, ¿no? Es muy difícil torcer lo que se ve en la práctica. Además, no es un periodo de auge de los supermercados, ¿verdad? Yo diría No, ni no, ni siquiera mucho de los menos. restaurantes, todo lo que sea consumo estaba lógicamente explicado por la incidencia que tienen en el salario, en el consumo familiar, el mayor peso de las tarifas, ¿no? Que algo lógico que había que hacer, pero también es lógico que eso hace que la gente tenga menos dinero para gastar en otros rubros, ¿no? Es un rebote es natural, cuando venís -30%, no es que uno, viste, ¿a cuánto va a -40, -50? Ya es como que estás en un nivel muy bajo. Lo que sorprende de estos datos es que son positivos en términos interanuales, porque una cosa es que te Claro. den menos negativos y entonces en el mes a mes hace una mejora, y otra cosa es que ya te empiecen a dar positivos en este año contra el año pasado, en un contexto en el cual el año pasado tenías varios como pulmotores, ¿no? Pero, viste, yo creo que Dando cuando la vueltas. medición es en dólares, el tema es qué dólar tomás también. El dólar También. oficial del año pasado estaba sensiblemente bajo, entonces vos lo tomás al dólar ahora, ¿no? Sí, por eso hay que mirar más el número en cantidades, Mm, y ahí yo te diría que de nuevo, ¿no? Es como que eh, hay que seguir mirando el mes a mes de si la recuperación continúa. Aparte va a pasar algo, CF, Claudio, que a medida que pasen los datos, y sobre todo cuando lleguemos a diciembre, cualquier cosa te va a dar positiva, porque diciembre fue una catástrofe. claro, Entonces, cuando comparemos los datos de, no sé, imagínate ventas de Navidad y de Año Nuevo, el verano y demás, va a ser un boom extraordinario en la comparación interanual porque fue malísimo el año anterior. Lo que sorprende acá en la comparación interanual muy positiva, que como te decía antes, el plan masa, el plan masita, el plan platita, esto y el otro, ya empezaban a tomar color, digamos, en esta parte del año pasado. Entonces, cuando comparás en este verano y te da positivo este año, decís, ah, pero escuchame, estás vendiendo un montón, porque el año claro. pasado no es que estabas tan deprimido, ¿no? Además hay un componente político, la alegría con la cual Marcos Galperín y su grupo dieron a conocer estos datos, ¿verdad? Es un buen amigo del gobierno, eso no hay que decir, no hay que Sí, pero sin No, embargo, criticarlo por no eso. tienen no había vocero para hablar del tema. Obviamente, lo primero que tratamos de hacer fue tratar de, bueno, queremos hablar con alguien, no hay vocero para hablar del tema, lo cual tampoco es un dato menor en este caso. No, pero viste que habló Marcos Galperín en La Nación, una nota interesante, sí, Sí, de yo creo una nota que sí, un sin poco, ánimo de digamos, críticas, creo que con algunas faltaron un par de preguntas que no estaban, pero bueno, sí, es un mérito haberlo entrevistado, ¿no? sí, sí. Faltaron algunas preguntas de rigor, ¿no? Como más del negocio, más de esos famosos 100 millones de dólares que reciben con subsidios de economía del conocimiento, o mejor dicho, exenciones impositivas. Nada, creo que ahí faltaron algunas preguntas, pero bueno, también los periodistas somos honestos y muchas veces sabemos que para darnos algunas notas, algunas preguntas no hay que hacerlas, y creo que en el caso de que hable Marco, bueno, creo que era preferible tenerlo a no tenerlo por hacerle alguna pregunta, pero quizás hubiese estado interesante alguna pregunta extra. Ah, sí, y por lo menos faltó incluso el tema. para explicar, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas Ah, que se dicen así, que te quedan en la memoria colectiva y por ahí no son tan así. Entonces yo a veces digo, bueno, pero si por sí o por no, cuando uno explica siempre ayuda, me parece. pero claro, tienen que hablar mucho más. Una pregunta muy interesante era, bueno, él elogia, y la verdad que se arriesga personalmente, incluso al elogiar tanto al gobierno y participar en las batallas en X y demás redes, pero a la hora de invertir es un poco tacaño con la Argentina, ¿no? 75 millones de dólares, frente al caso brasileño, que es muy interesante, que es un, ¡buah!
Bueno, el presidente criticaba, por lo menos antes, a Lula, no sé si habrá cambiado, pero 4.600 millones de dólares 4.600 millones de dólares anunciados durante una reunión con el propio monstruo Lula, ¿no? Del y dos responsable de mil Mercado Libre en Brasil, y dos ¿no? mil cuatrocientos cincuenta millones en México. Uy, en México yo estuve, tiene un despliegue impresionante. Eso está muy bien. Pero digamos, ¿por qué? La pregunta obvia era, ¿por qué tantos elogios en las palabras? Y eso es meritorio, digamos, toma partido, no podría no hacerlo. Y tan poco en lo concreto, porque a esta altura yo creo que él y otros deberían hacer anuncios. Ahí está, lo vemos a YPF tratando de hacer anuncios con Shell. Ahora parece que le va a vender la producción a 30 años, producción que todavía no tiene. No sé quién lo va a comprar, pero bueno, por lo menos hay una ansiedad de la gran empresa estatal argentina de traer inversiones por lo menos ficticias. Pero los empresarios más amigos demoran, ¿no? Bueno, el caso de Galperín ya tiene mucho capital hundido en la Argentina también, ¿no? Ah, Entonces, eso es verdad. entonces está viendo dónde generar nuevos mercados vos si mirás cualquier ranking de países hacia el 2050, México y Brasil están entre los 10 más grandes prácticamente. O sea, Brasil sin duda y México ahí nomás. Entonces, digo, me parece que es una apuesta a futuro muy importante. Bueno, y bienvenida que la haga una empresa argentina, ¿no? Que da trabajo a muchos argentinos, por cierto, también. Bueno, vamos a la primera entrevista. Estamos con Milagros Gismonti, economista. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Muy bien, gracias. Milagros, y acá tenemos una gran duda. ¿Cómo vamos desde el punto de vista macroeconómico? El gobierno dice que vamos perfecto, inmejorable, en ese modo tan expresivo que tiene el presidente para hablarnos. Pero del otro lado dice, no, no estamos tan bien. ¿Vos cómo lo ves? Y eso, no estamos tan bien. Obviamente que hay varias cosas, o sea, que están muy bien, digo, siempre a mí me gusta pensarlo en términos de semáforos, ¿no? Entonces, cuando piensa uno qué está verde, qué estamos bien, la Ujú. situación fiscal, todo lo que es la desregulación micro, ¿no? Las noticias, hoy salió de nuevo Sturzenegger con que no se tienen que pedir tales papeles o valores de referencia para importar, todas esas cosas son necesarias, son parte de una nueva Argentina y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, esos son dos pilares que están claramente muy, muy bien. Pero después con luces más amarillas, de cosas que son medio obvias, pero para repasar, actividad económica que empieza a despegar, pero no se sabe bien la velocidad de ese despegue. La deuda pública, porque si bien cuando uno tiene superávit fiscal o equilibrio fiscal, uno pensaría, bueno, no acumulo deuda, y sin embargo sí. Y eso tiene que ver también con que, bueno, en realidad lo fiscal viene muy bien, Claro. pero con alguna contabilidad creativa que siempre nos caracteriza, ¿no? Entonces se sigue acumulando deuda el Tesoro, ya no el Banco Central, pero acumula una situación política que va variando y ahí vos sabés más o ustedes saben más, pero va variando. Digo, hoy con el rechazo al veto, ya es el Sí, ayer. segundo, sí, ayer, discúlpame, Sí. claramente lo que se ve es que, bueno, ya no hay tal debilidad, ¿no? Digo, si se rechazaba el veto, terminaba diciendo, bueno, esto de les voy a vetar cualquier cosa que pase que sea de degenerado fiscal, le generaba una pulseada al gobierno. Así daría la sensación, ya es el segundo, encima con temas sensibles, jubilados, educación, y sin embargo pudieron evitar ese veto. Entonces hay alguna fortaleza política, pero por otro lado también vemos que, bueno, la paciencia social se está empezando a transformar en impaciencia. Entonces por eso no lo pongo tan verde. Por ahí hasta hace unos meses era el gran activo del gobierno, ¿no? Que la Claro. sociedad seguía bancando. Y en lo rojo está el donde más cruje, y ya lo han hablado con Luis mucho y demás, es la situación externa. ¿Qué es en lo rojo? En el balance del gobierno. Si vos me preguntás justo este mes o esta semana, lo externo pasó a verde, sorpresivamente. Uno no esperaba que para octubre el Banco Central esté
interviniendo comprando divisas, ¿no? O sea que ahí estamos un poco desorientados en algún punto todos, porque decíamos, bueno, va a venir, la luz roja pasa por lo cambiario, creo que sigue pasando, pero con noticias de corto bastante mejor de lo que esperábamos. Claro, La cuestión cambiaria, digamos, más allá de cepo sí, cepo no, ¿cómo ves el tema del tipo de cambio, ¿no? O sea, ¿estás del lado de los que creen, yo me debería incluir ahí, que hace falta una corrección cambiaria, o crees que el gobierno la puede pilotear con lo que tiene y apostar a que esa corrección cambiaria no sea nunca necesaria? No, o sea, viste, soy medio fanática de los números, como todos en esta jungla. Y uno ve y dice, bueno, estás en niveles anteriores a los de la PASO del 2019, estás con un tipo de cambio que está apreciado. Obviamente está el debate de cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Nadie sabe estrictamente cuál es, pero estás en niveles que, si vos me preguntás a mí y tenés pesos, compro, ¿no? Digo, estás en ese nivel. comprarías dólares. Vos decís es un buen negocio de cara al futuro, que no se Hoy sabe sí, cuál por será el supuesto que futuro, pero mañana puede bajar un poco más, entonces ah, saldrán a decirme, bueno, compraste algo caro. Pero la realidad es que la tendencia tendría que ser, obviamente, a que haya una presión cambiaria hacia el alza. Después está la tesis del gobierno que comparto, que una economía con superávit fiscal o equilibrio fiscal financiero, con una arquitectura económica distinta, tiene que tener un tipo de cambio que el promedio de los últimos años no debería ser la referencia. ¿Por qué? Porque es una economía más sólida. ah, Ahora, ¿estamos en esa economía? No, todavía no. Porque por ahora se han mostrado muy buenos resultados fiscales, sí. Estamos empezando a tener algunos cambios o sea, de desregulación, pero todavía no podemos darnos como el lujo de ser caros en dólares, ¿no? Porque sobre todo, aparte, empiezan a pasar cosas más micro. Las empresas no pueden competir, o sea, hay mucho, eh, hace muchos años que en Argentina, no sé, las que tienen que hacer autos están más preocupados por la energía o por las importaciones que por hacer autos. Los bancos, en vez de su rol de bancos, ganaban plata con la vuelta de los instrumentos financieros y demás. O sea, habíamos desenfocado todo lo que teníamos que hacer y volver a hacerlo, digo, ¿no? Que cada cual esté preocupado cómo gano competitividad, cómo soy bueno en lo mío, te lleva un tiempo. Entonces, comparto con que vamos a tener un tipo de cambio más apreciado del que estamos acostumbrados, pero eso no es ahora. Digo, ahora yo hoy compro. Digo, Claudio, Claudio, que vos estuviste con industriales preocupados, ¿no? Hace poco. Bueno, a ver, un poco la pregunta tiene que ver con, que es la que siempre te hacen, qué pasa con el cepo y cuáles son esas condiciones que el gobierno está esperando para poder levantar o no el cepo y sobre todo qué impacto podés creer que puede llegar a tener en el corto y mediano plazo levantar el cepo. Porque acá, bueno, siempre con Luis hablamos de eso y siempre un poco la conclusión es que cuanto más tarde, peor, ¿no? De levantarlo. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? totalmente coincido que cuanto más tarde peor. ¿Por qué? Porque digo, si se hace desordenadamente termina siendo peor, porque lo hace más el mercado, que es una decisión. Hay una variable que me salteé cuando hice así el pasaje general, que es la inflación. La inflación es, por un lado, un gran activo, fue el gran activo el que nos llevaba a que esta confianza esté en verde, digo, porque había mucho apoyo, pero este cierto estancamiento en torno a 4 empieza a generar también alguna impaciencia social y además, bueno, combinado con la recesión, etcétera. Entonces, creo que ¿por qué no se sale hoy del cepo? Porque lo que le tienen como cierto respeto es a un salto cambiario que te vuelva a cambiar algunos meses la inflación, ¿no? Digo, porque incluso este estancamiento en torno a 4 con un descenso, o sea, si no hay corrección cambiaria, la inflación debería seguir bajando, no se va a derrumbar. Digo, esto de fulminamos la inflación, obviamente fue exagerado. Hasta es lógico, digo, 3,5. Si hasta hace 4 meses alguien decía que septiembre iba a ser
3, algo, 4%, estaba perfecto. Ahora nos agarra algo de impaciencia. El tema ahí, y esto es más para los políticos que para los economistas, es en el Excel te resiste una corrección cambiaria y una inflación del 8, 9, 10, que al segundo mes será 6 y después volvés al sendero de desinflación. En el Excel resiste. En la gente no sé si resiste, y no tanto de nuevo por lo que les afecta al bolsillo, por supuesto, sino por si cambian o no la confianza. ¿No? Digo, el gran activo es, estoy logrando domar la inflación, si eso te cambia, aunque sea transitorio, se puede o no. Y ahí entra la comunicación, ¿no? Algo que también con Luis siempre hemos hablado muchísimo. Tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con cómo se comunica ese mal trago de algún momento. Y con esto cierro con lo que decías, cuanto más tarde peor, pues más se acercan las elecciones. Entonces, digo, de nuevo, ahí estamos todos, ¿no? Diciendo, si vas a hacerlo, hazlo ahora. Una cosa que se me ocurrió escuchándote recién es que, y no tenemos mucho más tiempo, pero quiero escucharte en este tema, es que el presidente trata de formar esas expectativas, modelarlas, trabajar la comunicación y nos dijo a todos el otro día que a partir de ahora solo habrá buenas noticias, ¿no? Y yo siempre recuerdo, siempre te he escuchado mucho en todo lo que decís en materia social y en seguimiento de estadísticas sociales. Por ahí ahora en Coan no tenés esa misma, ese mismo sesgo porque tenés que ocuparte de otras cuestiones. Pero contame un poco si crees que puede haber buenas noticias en materia social y que eso relaje de vuelta un poco las tensiones de las últimas semanas. En materia social, bueno, las buenas noticias van a estar de alguna forma porque sobre todo si nos metemos específicamente con el dato social que es la pobreza, como la foto siempre es muy vieja, o sea, o tiene mucho, viste, rezago hasta que salga, la pobreza que vimos de 53% en el primer semestre, bueno, en el segundo va a ser mejor. Entonces, bueno, en el margen va a haber una mejor noticia. De hecho, ya el primer trimestre del año fue 55% de pobreza y el segundo más en torno a 51%. Entonces eso, hay algún tipo de sensación de lo peor pasó. Pero el tema, además de eso, está el que nos, justamente en esta comunicación de ahora buenas noticias, etcétera, nos dijeron, esto va a ser rápido. Entonces, el que no sea tan rápido, aunque es esperable, digo, justo hoy estuve mirando procesos de desinflación de otros países y demás, y si no es con un cambio muy fuerte en todo lo que es el esquema monetario, no pasás de 25-1 rápidamente. Entonces es esperable estos niveles, pero bueno, la impaciencia puede llegar más que nada por esto de decir, ya está, ya lo pasó lo peor y de golpe yo sigo viendo que mi sueldo no alcanza y yo sigo Ah, viendo que aumenta el transporte y yo, entonces todas esas pequeñas, en comparación con lo que fue diciembre, enero, febrero, son buenas noticias, pero es decir, bueno, esto no se termina más. Y eso creo que es parte del por qué cae la imagen presidencial en los últimos, o de gobierno, de confianza en el gobierno en los últimos meses y demás. Esta sensación de que se está haciendo más largo de lo esperado. Y además de cierta tendencia a minimizar, ¿no?, la situación y decir, bueno, el salario real está creciendo. Bueno, está creciendo primero en niveles muy bajos y sobre todo está creciendo para los registrados del sector privado, ¿no? Eh, entonces, en ciertos sectores se ve esa recuperación, en otros no. Y esto creo que puede, o sea, si no se manejan un poquitito más en línea, más en contacto con la realidad, creo que puede generar algo de desgaste. Desgaste, de todas formas, y Luis, que hemos trabajado mucho en todas estas cosas, si me decía que ibas a tener una inflación del 25%, todo este ajuste y que la confianza en el gobierno iba a ser a estos niveles, no lo creía. Digo, hubo desgaste, sí, pero sigue siendo una confianza, o sea, la esperanza le está ganando a esta sensación de resignación. Por ahora le sigue ganando.
Pero tal vez está más... Sí, perdón. No, no, que tal vez la palabra sea más esperanza que confianza, ¿no? Es como que hay mucha esperanza y todavía falta que eso diga, bueno, ya está, ganó la pulseada del gobierno, me tiro a la pileta y le doy para Y adelante ni con... te digo, y la diferencia de esperanza y confianza, y ahí sí me meto más con lo que estoy haciendo ahora, tiene que ver con los mercados, que más allá de la primavera o veranito en los mercados, digo, plata en inversión, ¿no? Todavía falta. Una cosa es tener esperanza y ver con buenos ojos todas las cosas que se están haciendo. Ahora, plata más fuerte e inversión, bueno, cuesta un poquito más. ¿Y no crees que eso está atado también al cepo? Está Digo, que todo no vengan sin inversiones extranjeras. totalmente, o sea, en esto de con cepo se puede crecer, bueno, no, digo, se puede aguantar, pero una cosa es aguantar y otra cosa es un proceso más virtuoso de la economía. Entonces, inversiones, en serio, te digo de nuevo, que haya confianza, ya es difícil que confíen en un país, pensando ahora en los extranjeros, que tantas veces rompió contratos, etcétera. Y si encima ya desde el vamos me decís, bueno, ojo que metés plata pero no sabés si la podés sacar, o bueno, todavía es wait and see, pero viste, bastante claro. Por eso también, aunque vino bajando el riesgo país en estos días, todavía se mantienen niveles altos, aún con superávit primario y fiscal de estos meses y demás. Entonces, sí, todavía hay que seguir bastante de cerca todas las variables. El blanqueo anduvo bastante bien, ¿no? ¿Qué visión tienen Mu- ahí? Sí, muy bien, sobre todo en lo que es cash, y eso dio un respiro fuerte en las reservas, no de forma directa, pero en las reservas netas, por esto de que se presta parte de ese blanqueo que entró. Y después la otra cosa que sirvió mucho para septiembre fue adelantar bienes personales y la moratoria, pero sobre todo adelantar bienes personales, porque para eso que hubo que hacer es vender dólares. Entonces también parte del por qué tuviste que se te achicó la brecha, bueno, que la ventaja era tan grande de adelantar bienes personales que se vendían dólares para eso. Hay que ver si sin eso, todos esos estímulos se puede seguir o no. Obviamente, quienes están hoy en el equipo económico tienen claro estas cosas, entonces por eso ya se están hablando de ripos y se están hablando de nuevos puentes. La pregunta que nos hacemos todos es decir, bueno, el día después de, ¿no? De todos esos puentes, o el día después del cepo. Y si el cepo se sale después de las elecciones, bueno, realmente, ¿cómo va a ser ese esquema? Y ahí sí un esquema tiene que, o sea, tenemos que poder crecer más genuinamente, ¿no? De nuevo, salir del aguantar, de un aguantar bastante virtuoso, mejor de lo esperado, con esperanza, pero bueno, eh, salir de ese Pero, aguantar y Milagro, o decir, sea que sí, vos dijiste salir del cepo recién después de las elecciones legislativas, recién después de octubre del año próximo. si me preguntás a mí, hasta hace una semana no lo veía, incluso no lo veía posible, ¿no? Por los números. O sea, los números te van cambiando y eso hace que sea un escenario que va cobrando probabilidad. O sea, antes era más 70% que era este último trimestre y 30% después de las elecciones, y ahora creo que eso se dio vuelta y es más 30 horas, 70 después. Aunque por otro lado las Y respecto condiciones se de, están dando ahora porque tenés la brecha, viste, muy chiquita, digo, tenés muchas cosas para ah, decir, hagámoslo cuanto antes, porque si no después dependés de muchas cosas. Por ejemplo, de la cosecha, El clima, no del manejás, ¿no? clima, exacto, de algo que no manejás. ¿y cómo estás viendo el tema de que a fin de año termina el impuesto país que ha sido importante? ¿Qué puede hacer el gobierno frente a eso? Bueno, además del tema, obviamente el impuesto país sirvió mucho para explicar el superávit primario, ¿no? Entonces es una fuente menos de recaudación. Pero además de eso, hay que pensar que si sigue este crawling al 2% con una inflación que le cuesta bajar de 4 o 3%, si estamos en eso, nos vamos a estar muy apreciados. Si encima bajamos el impuesto país,
Digo, las importaciones van a tener todo, salvo, obviamente, no es tan fácil a veces estoquear algunos productos, pero te van a empezar a querer adelantar importaciones, entonces por eso es que decimos, ojo con jugártela después de las elecciones, porque si los incentivos están puestos a decir, bueno, yo sé qué va a pasar, la típica de economía, ¿no? Que uno es una profecía autocumplida, digo, te empezás a adelantar y a tener esas señales. Entonces, es un riesgo no menor que, de nuevo, con cosas encima que no manejás, cosecha. Y la última pregunta, y nosotros lo que estamos pensando en irnos de vacaciones, por ejemplo, eh, ¿qué hacemos? ¿Compramos los pasajes ahora o esperamos a enero? Quiero decir, ¿vos crees que va a haber para el turismo emisivo nuevos impuestos? No creo, porque el presidente ha dicho que se cortaba la mano, ¿no? No, nuevos no, pero por algo que incluso es bastante hasta ridículo, cómo quedó el dólar tarjeta versus Mm, los financieros, pero por algo no lo van a sacar y está bien. O sea, ese diferencial va a seguir estando, que si bien es residual, porque como todo el mundo lo ve, prefiere obviamente comprar acá y no comprar usar la dólares. tarjeta, eh, pero es una señal de decir, bueno, tratemos de que no sea tan barato eso, porque todavía algo de incluso de gastos te queda, ¿no? No sé, Sí, está Netflix y bien, esas pero cosas te quedan al dólar es tarjeta. siempre lo mismo. Tenés que ponerle para que en Mar del Plata o Bariloche o Calafate pongan precios Total, exorbitantes y manténganlos a ellos, ¿no? O sea, totalmente. yo lo veo todo tan precario que es difícil pensar que un inversor de verdad va a decir voy a enterrar plata en aquel país de allá, ¿no? Sí, es que por eso era lo que decía. El tema es, una cosa es que llamemos la atención, ¿no? Pero llamar la atención, Claro, por lo menos a mí me llama la atención un montón de cosas. Pero después cuando me preguntan si pongo eso, mi plata o no, mi corazón o no, bueno, ahí te cambia, ¿no? Entonces, creo que eso está pasando. Sí, eso se llama la atención, hay, claro, sobre todo en el corto, también por estos movimientos, como decía, bienes personales, te convenía, pero hay incentivos económicos eh, claro. y uno reacciona a eso. Entonces, una cosa es ese, sí, como optimismo o, de nuevo, esperanza y ganas de que salga todo bien. Yo creo que hay muchas ganas y ahí ya no solamente en la población, sino también en los Ah, mercados de que salga todo bien. Y otra cosa es la confianza de que va a salir todo bien. Ahí creo que es donde se retira un poco o cambia un poco el humor, ¿no? Es sutil, muchas pero gracias, Milagro. implica millones de dólares. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Milagro Gismondi, ¿eh? Un placer. Bien, vamos a la segunda entrevista del programa de hoy. Estamos por hablar con Patricio Giusto, justo en italiano. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, un gran gusto. Por favor, estás en China, ¿verdad? Así es. ¿Qué hora es en China? 6 de la mañana del día siguiente al de ustedes, 11 de octubre. O sea que estás en el futuro. Así es. Y nosotros, como siempre en el pasado, eso nunca lo... No Eso es solo por inevitable. temas de horario, sino por muchas otras razones, podríamos decir. Bueno, pero está bien, pero no nos trates así, porque hemos hecho No, un yo esfuerzo. primero mi Ahora país, lo comprendemos que más quiero Argentina. Que China está en el eje del bien, ha dicho Javier Milei, que no le piden nada, no le piden nada y le van a dar todo. Pero están así. Mirá, una de las cosas que no es la primera vez que vengo aquí, en los últimos 10 años con bastante frecuencia he viajado por estudio y últimamente por trabajo, casi todos los años. Y una de las cosas que me sorprendió esta vez es la atención que concita el fenómeno de Javier Milei acá en China. Ya era, digamos, Qué vox bien. populi conocido en los medios, lo que generaba en otros lugares, por cuestiones de que había liderazgos parecidos o ideologías parecidas. Aquí en China no hay ninguna corriente ideológica que tenga que ver con esta corriente libertaria,
pero sin embargo en un sector de los jóvenes sobre todo pegó muy fuerte y se convirtió en un trending topic en las redes sociales y se discute sobre este tema. Hay influencers que hablan de la escuela austríaca citando frases de Javier Milei, chinos, todo chino lo que te estoy diciendo, ¿eh? Qué Y notable eso, ¿eh? eso me parece muy notable porque ellos lo asocian. Es como que hay algunos jóvenes, yo pude hablar con algunos, hacen como un paralelismo, como un revolucionario, que ellos de alguna forma lo asemejan a lo que fue la era de Deng Xiaoping a partir de los 70 con grandes Ah, reformas, cosa que, entre paréntesis, seguramente no es algo muy feliz y puede hasta ser preocupante de la óptica del gobierno, ¿no? Chino. Eh, Tanto por lo que esto puede llegar a generar en los jóvenes, como por estas ideas que la verdad que no tienen nada que ver o muy poco que ver con la realidad de lo que fueron las reformas económicas acá y con lo que son las políticas económicas actuales de China. Yo siempre digo que esto es el capitalismo más eficiente del mundo. A un chino uno le dice eso, no le gusta. Ellos te dicen, no, nosotros somos un socialismo con características chinas. Pero bueno, pasa que acá hay enormes libertades económicas y el Estado interviene en lo que hay que hacer. Hay un Estado muy eficiente, en algunos sectores, por supuesto, muy presente, omnipresente en algunas cosas, pero todo funciona muy bien, con mucha eficiencia. Acá se tiene el mejor sistema de transporte del mundo y si no los desafío a que vengan a experimentarlo. No hay inseguridad, hay un orden que realmente en cualquier lugar que uno va del país se respira orden, se respira tranquilidad, la gente vive bien en general. Según cifras del Banco Mundial, pues yo siempre trato de tomar cifras externas, aquí se eliminó la pobreza, ¿sí? O sea, quedan algunos fenómenos de pero, pobreza muy localizados en sectores rurales, hay que ir a buscarlos, y esto también es claro. parte de mi experiencia personal, lo puedo atestiguar, ¿no? Esa es la China Ahora, actual que Milei Patricio, empieza a claro. descubrir. Ahora, Patricio, lo que él está pidiendo, aparte del Ujú. swap y demás, son relaciones de intercambio favorables. Él dice que ha estado con el embajador chino, que es muy activo, y que le sorprendió porque no le pidieron nada a cambio. Ujú. Pero hay mucho material que dice que la famosa política exterior de la ruta de la seda y demás, los chinos no son tan pasivos, que como cualquiera defienden sus intereses y piden cosas a cambio. ¿Vos cómo lo ves a eso? Acá hay una cosa que entender también, que son las características de la diplomacia china, que si uno lee historia ya tiene una gran ayuda porque ha sido bastante estable en los últimos, bueno, acaba de cumplir 75 años la República Popular, pero pongamos de fines de los 70 para acá, cuando empieza la reforma de apertura. Y es este famoso concepto de las relaciones ganar-ganar. Y uno dice, no, esto es un verso, los chinos vienen y como son tan importantes siempre te sacan ventajas. Y la verdad que esa es la filosofía de los negocios aquí, no solo a nivel de Estado a Estado, sino a nivel de cuando vos haces una sociedad con una empresa. Hay que entenderlo eso. Siempre se busca el beneficio del otro, pero no por una cuestión altruista, sino por una cuestión de la estabilidad que se busca en la relación. Ellos piensan todo en largo plazo, no están pensando en Milei, en Massa, cuando hacen un negocio, sino que piensan, a ver, este país, yo hago esto, ¿cuánto puedo perdurar en el tiempo y qué otras cosas puedo profundizar? Esa es la mirada que tienen. Piden cosas en concreto y en un contrato no va a figurar eso, pero seguramente cuando se sienten a hablar con vos, bueno, vos querés esto de mí, vos querés mejorar tu superávit comercial, que es uno de los grandes temas de la Argentina, es algo insólito, somos el único país de la región que tenemos déficit comercial con China. Brasil acaba de publicar datos actualizados del 2023, 63 mil millones de superávit tuvo Brasil. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 63 ¿Cuánto? mil millones, de un volumen de 123 mil millones. Y Imagínate, nosotros Seferino, déficit siempre. nosotros un déficit cercano a los 10.000, lo dejó Alberto Fernández y Massa, un déficit récord, pero imagínate si logramos 20.000, que para mí es absolutamente factible, por supuesto que tenemos que mejorar nuestra oferta productiva, hacer un montón de cosas. ¿Cuántos problemas se le solucionarían a Milei, que tanto está apuntando a la apertura y a mejorar nuestras relaciones con el mundo? Ojalá que ese sea el camino a partir de ahora. Pero Claro. volviendo a tu pregunta para no desviarme. Bueno, cuando negociás con ellos, seguramente que en los contratos hay dos partes que intervienen
y demandas alguna va a haber, dependiendo qué tema sea, pero fíjate lo que él dijo, ellos no piden nada, porque evidentemente está haciendo referencia a otro país que sí le pidió cosas y de alguna forma la decepción con ese país me parece que es el trasfondo de este giro. ¿Eh? Él desplegó un alineamiento total que no le trajo ningún beneficio concreto, por lo menos en estos 10 meses. Abrió áreas estratégicas a ese país como defensa, seguridad, inteligencia. No hubo ningún anuncio importante, no tuvo el apoyo que esperaba. Y vos cuando vas a sentarte con los chinos, te dicen lo mismo de siempre. Bueno, sentémonos a negociar y veamos qué podemos sacar cada uno de beneficioso, aunque parezca mentira y aunque la relación siempre sea simétrica con ellos. Luis, Sí, Patricio, en esa búsqueda de relacionamiento, puede haber interés del lado de Milei. Aprendí una lección, dice, no me puedo cerrar por cuestiones dogmáticas a nada, ¿sí? Tengo que estar abierto a posibilidades, incluso con China. ¿Y los chinos qué ven de posibilidades con Argentina? Ahí vos sentís que hay como un apetito de decir, mira, Argentina nos puede ayudar en todo esto, más allá de los intereses chinos que ya hay en la Argentina, ¿no? Mira, somos muy importantes en cuestiones económicas. Yo siempre digo, con China tenemos una complementariedad que es difícil encontrar por diversidad y escala con otros países. Algunos hablan, no, ahora hay que reemplazar a China por la India. Escuché algún referente de los libertarios hablando por ese lado. Bueno, la verdad que lo que hoy ofrece China no lo puede ofrecer ningún otro país. ¿Qué les interesa a ellos? Históricamente, recursos naturales que ellos necesitan en grandes cantidades. China necesita más o menos de un 70% de lo que consume, lo compra fuera. En alimentos es más o menos así, si uno toma ese rubro específico. Les interesan nuestros minerales, nuestros alimentos, pero cuanto más elaborados mejor, porque ellos compran mucho alimento elaborado al mundo y eso obviamente implica un mayor valor agregado y mayor ingreso para los países que lo explotan. Por ejemplo, acá se ve mucho leche de Francia. Bueno, el sector lácteo de Francia se debe estar haciendo rico porque es impresionante lo que se vende acá de leche maternizada, todo tipo de leches, que es un producto de alta calidad y que lo compra la clase media y la clase media alta. Mirá si entrásemos a ese sector por decirte uno. Vinos, el 20% del share market de vinos ya lo tiene Chile. Claro, ellos tienen un TLC, tienen una política estable de muchos años y nosotros menos del 1%. Y nuestros vinos, como ustedes saben, no son de menor calidad, ni mucho menos que los de Chile y se exportan a grandes mercados. absolutamente. Bueno, Y también carne les porcina, importan, supongo. ¿eh? Carne porcina, carne Bueno, que porcina también. nosotros en la época de Alberto Fernández había un memorándum para ser firmado por inversiones de 3.500 millones de dólares por cuestiones, no sé, ideológicas, no se sabe, nunca se supo bien qué pasó ahí. Intervinieron algunos activistas veganos y eso se cayó. Nos perdimos eso. Portugal y Dinamarca exportan más de 10 veces carne porcina que nosotros a China, países que si uno mira geográficamente lo que representan y lo que podríamos hacer nosotros, podríamos ser la primer potencia de carne porcina del mundo. Esto repitiendo un poco lo que he escuchado de algunos expertos del tema. Eso es la economía. Podríamos hablar muchísimos sectores donde hay enorme complementariedad y China nos estaría dispuesto a comprar muchísimo más de lo que ya hace ahora. Carne vacuna, por ejemplo, que ya es nuestro primer mercado de exportación. Pero les interesan también cuestiones estratégicas. Nuestra ubicación geográfica es importante. El know-how tecnológico que tenemos en algunos sectores es muy importante para ellos. Por ejemplo, el tema de la cooperación aeroespacial, con la controversial base, el observatorio que tenemos en Neuquén. Y hay un nuevo tema, porque acá China está hablando de nuevas tecnologías en las que ellos piensan invertir y apuntar en el futuro desarrollo, que son baterías de litio, pero hay otros minerales críticos que se están usando para eso, vehículos eléctricos asociados a eso y energías renovables. Vos fíjate que en todos esos temas Argentina tiene un potencial gigantesco. Las segundas o las terceras mayores reservas de litio comprobadas a nivel mundial. Energías renovables, un potencial que ningún otro país de la región tiene en todos los campos de energías renovables. De hecho, el mayor parque solar de Latinoamérica, Caucharí, lo hizo China en la provincia de Jujuy. Y ellos quieren seguir ampliando eso, quieren seguir invirtiendo ahí. Les ha ido muy bien con Jujuy.
a nivel subnacional. En algunos casos a China le ha ido muy bien en Argentina últimamente. Y bueno, el tema de los autos eléctricos, que estamos de -10 nosotros. No, ¿Y no qué pasa tenemos que con empezar a eso? hacer la red de cero y después ver cómo, digamos, insertamos ese nuevo parque automotor. En todo Eso, eso China nos está mirando. ellos lo que quieren es vendernos los autos eléctricos, supongo. Vendernos los autos eléctricos, pero también fíjate que ellos ofrecen estos, por ahí Luis sabe bien cómo los joint ventures estos, que ellos buscan empresas locales que ya estén participando para asociarse. A ver, en el estado de Bahía de Brasil, BYD, que es la mayor productora de autos eléctricos del mundo, hizo una planta de cero y están vendiendo los autos de cero con esa marca. Pero ellos también se asocian a marcas locales, que podría ser otra opción, teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos varias automotrices que tendrían capacidad para recibir esa inversión y empezar a producir esto. Y no deja de ser un mercado atractivo el argentino, relativamente pequeño en la región, pero es un país atractivo. Y pensemos que esto va a pasar, Seferino, va a pasar tarde o temprano. Nosotros vamos a tener que hacer esa transición a este tipo de vehículos. Y los Bueno, chinos, y como te digo, aparte, están mirando mucho esto. y aparte, Patricio, tengo la suerte de hablar seguido contigo. eh, es evidente que China en muchas áreas hoy tiene la vanguardia tecnológica, mal que les pese al resto de los países que muchas veces supieron tenerla, la tienen. Entonces, a veces nos contás anécdotas de lo que es la tecnología hoy en China y uno queda medio como boquiabierto. Y me parece que ahí en todas Mm. las cuestiones que hacen a que Argentina podría beneficiarse enormemente de la incorporación de nuevas tecnologías con asociaciones, como decías vos, en empresas chinas y argentinas. Y ahí, ¿cómo ves cómo se mueve la diplomacia argentina últimamente? La embajada en China, ¿más la ves activa buscando negocios o recién ahora arranca todo ese tema? Mira, primero un comentario de lo que dijiste al inicio, que me parece muy importante. Acá hay que venir para que te vaya bien con China con una visión pragmática, desprovista de ideología, que es la que tienen ellos con el resto del mundo. Cuando vos lográs esa sintonía que ellos te ven, esta persona quiere beneficiarse, quiere hacer negocios, independientemente de qué tipo de gobierno, qué ideología tiene, ahí ya entrás, digamos, con el pie derecho con ellos. Independientemente de la cuestión de las asimetrías que siempre van a estar presentes. Ellos son una diplomacia milenaria con mucha experiencia, hiperprofesional. China es una meritocracia. Vos los tipos con los que te vas a sentar cuando sos un ministro, un canciller o ministro del área que sea, es el mejor de esa área, esa persona. Y ahí con Argentina muchas veces se generan contrastes importantes. ¿Cómo se está manejando ahora? Tenemos un nuevo embajador, Marcelo Suárez Salvia, un diplomático de carrera que nunca había pisado Asia, pero que es una persona que tengo excelentes referencias de él como profesional diplomático y está haciendo todo lo que puede con lo que tiene. Yo tengo la esperanza de que ahora si efectivamente Milei viene, primero se juntaría con Xi en el G20. Creo que habría un encuentro ahí en Brasil breve y después él viajaría, como dijo. Bueno, que eso sea una nueva etapa y que Milei entienda que algunas de las cosas que dijo, algunas, vamos a decirlo así, porque fueron así algunas pavadas que dijo, como por ejemplo, yo con China relaciones Estado-Estado no quiero que los privados se manejen. Así no funciona esto. El Estado está presente, hay Bueno, pero acuerdos marco. era los tiempos que el presidente no había leído nada de China. Claro. Ahora sabe todo. No, Patricio, ¿cómo pero puede... espérame, Claudio, que te cierro con esto. sí, Nosotros tenemos el acuerdo estratégico integral, el diálogo estratégico bilateral. Desde 2022, que no se hizo nada, se firmó nada más, el ingreso a la nueva ruta de la seda. En ese marco se firman el acuerdo de los privados. Eso ojalá que Milei ahora lo haya entendido. Si él lo entiende y lo aprovecha, bueno, hay mucho ahí para hacer. Sí, Claudio, perdón. Patricio, te iba a preguntar en esto que hablabas antes, de hacer referencia en esto de la relación de Estados Unidos y Milei, de Argentina y Milei con Estados Unidos, y pensando en las elecciones del 5 de noviembre, si Mm. Milei quizás está como por las dudas construyendo esta relación con China, viendo qué pasa en Estados Unidos y respecto de lo que pase, si gana o no Donald Trump, puede ajustar un poco sus decisiones y si en China cambia algo la visión de que gane Trump o gane Harris en esta visión suya y suya para con Argentina, ¿no? Es muy interesante tu pregunta.
Yo creo que una de las primeras cosas, lo primero que Milei no entendió cuando llegó al poder, obviamente un político inexperto que, digamos, no tenía background en esto y lamentablemente se rodeó de un círculo íntimo que tampoco tenía esta experiencia. Él lo primero que no entendió es cómo funciona la política exterior norteamericana. Él creyó que podía hacer campaña para Trump y durante este año también alinearse con la Casa Blanca y conseguir cosas. Y te recordemos la anécdota, se junta con Blinken en la Casa Rosada y al otro día aparece en un acto de campaña, en menos de 24 horas, con Trump. Así no funciona, ¿eh? Y él creo que por las duras se está dando cuenta. Y también, como vos decís, cuidado, y si gana Harris ahora, se vuelan todos los papeles, todos nuestros planes vuelan por el aire. Yo igual creo que, que ganando Trump, él se va a llevar una gran desilusión, porque si uno mira el MAGA 2025, Latinoamérica no figura, solo aparece por temas de inmigración, México, es lo único que aparentemente le preocuparía a Trump, que va a ir a redoblar lo que fue su visión aislacionista, proteccionista, y se va a enfocar en otros temas globales, en política exterior que no tienen que ver con Argentina. Algún que otro gesto probablemente habrá, pero no creo que sean las expectativas de Milei. Y acá China, mucho pesimismo sobre la elección estadounidense. Acá hay como una idea que es, gane quien gane, esto va a seguir empeorando, en líneas generales. Harris puede ser un poco más suave, pero genera mucha incertidumbre qué tipo de liderazgo en Estados Unidos va a ser y qué gobernabilidad puede tener Harris en Estados Unidos. Les preocupa eso a los chinos. Y Trump es un viejo mal conocido, por decirlo de alguna forma, lo bueno que ya lo conocemos, pero no nos fue bien con él y nos va a ir peor en esta nueva etapa de Trump probablemente. Más tarifas, más proteccionismo, más Es un confrontación. Trump, es un Trump más Sí, proteccionista. yo creo que sí. Los chinos lo ven así y más agresivo en temas de las cuestiones del Indo-Pacífico, provocaciones con Taiwán, toda esa cuestión es probablemente que se complique. Así que la elección de Estados Unidos no es vista con mucho pesimismo, sea cual sea el resultado. Yo creo que a nivel mundial es así, ¿eh? Uno dice China, pero me parece que en Europa también están muy preocupados. No genera gran expectativa lo que puede pasar en esa elección. Y bueno, los chinos obviamente tienen sus antecedentes recientes que los avalan. Muy bien, Patricio Justo. Buena estadía en China. ¿Hasta cuándo te quedás? Hasta principios de noviembre aquí dando clases. Ah, porque en noviembre va a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Claro, me vengo yo y viene ella. Hacemos la transición porque La, viene acá la la feria, la mayor continuidad. feria de importaciones y exportaciones de Shanghai, que se hace del 5 al 9 de noviembre. Espero que ella también la empiece a ver y le Eh, transmita al hermano, porque ella, entiendo que el hermano ella la escucha mucho por lo menos, así que creo que va a ser importante esto. Mirá, digamos la verdad, acá estamos tan desesperados por dinero y por algo que nos dé para tirar para adelante, que no vamos a hacer no nos vamos a tener muchos pruritos, ¿eh? Pero él lo dijo, voy a manguear, él lo dijo textual, No se es lo dijo política. Susana Jiménez. Va a manguear, o sea que es fácil para los chinos si lo manejan bien. Tal cual. Bueno, suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bien, programa muy interesante hoy, primero con un economista, después con un experto en China. ¿Qué sacan ustedes en conclusión, si sacan algo positivo, digamos? Luis. Sí, yo siempre tratando de unir, digamos, lo particular a lo general. Me parece que en esta transición en la cual está hoy la Argentina es fundamental no desaprovechar nada, ¿no? Y si hay un interés en Argentina, por más que provenga, digamos, de personas que no son como nosotros y no piensan como nosotros, no quiero decir lo que dijo la canciller para no pecar dos veces, eh, me parece que no hay, vos dijiste que no vamos a tener ningún prurrito, no hay que hacerle asco a nada, digamos, ¿no? Y me parece que eso es un aprendizaje que te lleva a veces el ejercicio del poder y tal vez el presidente empiece a dar ese camino o recorrer ese camino que Argentina necesita, ¿no? Claudio. Yo creo que la clave del programa de hoy estuvo en el término competitividad.
¿no? La economista Milagros habló de la importancia de salir del cepo, de lo que eso podría generar, de la importancia para Argentina de exportar. Y Patricio hizo hincapié en eso también, ¿no? De que China quiere nuestros productos, hablaba de nuestra tecnología, de nuestra producción, pero sin ser competitivos, seguramente seremos muy caros para China y nos dejarán de comprar. Entonces, uniendo ambas partes, creo que Argentina, logrando mayor competitividad, seguramente saliendo del cepo con un tipo de cambio acorde, que es lo que siempre Luis resalta desde su visión y la visión un poco hasta unificada de la gran mayoría de las bibliotecas de los economistas, se podría pensar en ese crecimiento y que necesita Argentina acompañado en China, ¿no? A partir de lo que decía Patricio, con lo cual me quedo con ese concepto unificado de las dos personas con las que hablamos en el día de hoy. Sí, la relación con China es muy importante, pero nos da un déficit de 10.000 millones de dólares, según Patricio Justo, mientras que a toda la región tiene superávit. Brasil, 63.000 millones de dólares de superávit, una barbaridad. Es decir, que acá hay menos ideología, menos palabras y más trabajo. Ahora el embajador en China es un diplomático de carrera, es muy bueno, pero los diplomáticos de carrera no funcionan por sí, tienen que tener un ímpetu político del gobierno de turno, ¿no? Y acá es claro, es achicar el déficit, de revertirlo posiblemente en superávit. Vamos a ver si eso es lo que alienta al presidente Milei y no el desespero, la desesperación, el despecho, porque Estados Unidos no le dio lo que él pensaba que iba a darle, pero pensaba, digamos, pensaba mal, porque si uno se equivoca en política exterior es más por uno que por el otro. Si vos esperás que Estados Unidos te adelante dinero sin que vos hagas mucho, porque esto es un ajuste que para nosotros es duro, pero visto desde afuera, ¿qué son? 8 o 9 meses, ¿no? Después de Sí, años y años de despilfarro. Para ellos es lo que tendríamos que hacer durante mucho tiempo y arreglarnos por nosotros. Pero si vos crees que te van a dar dinero solo porque te decís pro norteamericano, es porque no entendés las cosas. Pero bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? así es. Nos vemos la próxima. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Buenas Chao, noches. Claudio. Chao, Luis.